Muchas bendiciones, hermanos católicos y amigos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y gracias por escucharnos por este canal Defiende tu Fe Católico. Mi nombre es Óscar Aguilar. Un saludo para todos ustedes y gracias por su apoyo. También recordándote que puedas suscribirte a nuestro canal, y los que aún no lo han hecho, los invito a que lo hagan. También dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar y así muchas personas lo verán, y es una manera de poder evangelizar. Bueno, los invito a que hagamos esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, estamos con otra nueva enseñanza, y hoy en este momento hablaremos de algo que muchos católicos no lo están haciendo. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la apologética. Pero podríamos decir, ¿y qué es la apologética? Algunos católicos tal vez no saben qué es la apologética. Otros sí. Bueno, la apologética es la parte de la teología que busca explicar lo que creemos y hacemos como católicos. Y asimismo expone los errores para proteger la integridad de la fe. Y eso es lo que no estamos haciendo ahora. O sea, hablamos de la palabra, se predica, pero no estamos, hermanos, exponiendo también los errores que muchos católicos están confundidos. Entonces, cuando la gente estudia las Sagradas Escrituras de nuestro Señor Jesucristo, se habla la apologética. Escuchemos las Sagradas Escrituras, ¿qué nos dirán? Comenzamos con Hechos capítulo 2, versículo 47. Vamos a repetir. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dicen las Sagradas Escrituras: alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Agregaba cada día a personas. Acá hay que ponerle la sal, hermanos. Pero si no le ponemos el sabor, ¿qué va a pasar? El Señor no va a agregar a personas a nuestra iglesia. Y por eso muchas personas, ¿qué hacen? Se van. Vienen otros y le endulcen el oído y le dicen, aquí sí hay poder, aquí sí hay salvación. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Se van de nuestra iglesia católica. Pero oiga bien, pero si ustedes son sal, si todos nosotros somos sal y son luz, dice, ¿qué hará el Señor? Va a agregar más personas al grupo, va a agregar más personas a nuestra iglesia, va a agregar muchas personas donde ustedes se reúnen. Pero ¿a quién va agregando al grupo? A los que se habían de salvar. Dios nos ha puesto a nosotros para que se puedan salvar muchas personas. Pero, ¿qué está pasando ahora? Que no nos preocupamos, no estamos enseñando bien la palabra de Jesucristo, no estamos hablando de la apologética. Y esto, hermanos, es preocupante. Por eso nosotros tenemos que hablar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que se puedan salvar muchas personas. Y esto es cuando nosotros leemos la palabra de Jesucristo. Ahí, hermanos, va agregando, va salvando muchas almas, muchas personas. ¿Por qué? Porque estamos hablando la palabra de Jesucristo. Muchas personas hablan, pero no hablan la palabra de Jesucristo. No sé si me explico, hermanos. Tenemos que hablar la palabra.
tenemos que entenderla. ¿Para qué? Para que muchas personas puedan salvarse, para que muchas personas puedan agregarse más a nuestra iglesia católica, para que muchas personas se puedan agregar más, pero tenemos que hablar la apologética. Vamos al Santísimo. Llueva, truene, guste o no me guste, tenemos que ir. Pero hay veces que pasa, no vamos. Días sin ganas, días con ganas. Entonces el Señor va a ir agregando a aquella gente que se va a ir salvando. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Hay veces vamos por puro compromiso, porque me dijo tal persona tiene que ir. No, no es así. Esto tiene que ser con ganas. Por eso hay que ponerle esa sal, hermanos, para que usted le pueda sentir sabor a la palabra de Jesucristo. Entonces seremos instrumentos de salvación para los demás. Oiga bien esto, hermanos. Pongamos mucha atención. Se lo voy a repetir. Entonces seremos instrumentos de salvación para los demás. Pero tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar la apologética. Tenemos que instruir a otros. Así como seremos también instrumentos de salvación, escuche esto, hermano, también podemos ser instrumentos de condenación para los demás. Y esto es triste, miren, hermanos, porque pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero no estamos haciendo bien las cosas. Y entonces estamos haciendo instrumentos de condenación para los demás. ¿Cuándo seremos instrumentos de salvación? Oigan bien, esto es bien importante, hermanos católicos. ¿Cuándo seremos instrumentos de salvación? Cuando llevamos a la gente a estudiar la palabra de Dios. Oigan bien, cuando la llevamos. Pero ¿qué está pasando ahora? Que las escrituras no las estamos enseñando. No estamos dando palabra de Dios. Entonces, ahí, hermanos, estamos siendo instrumentos de condenación. Entonces, escuchen lo que la palabra de Jesucristo nos dirá en San Juan capítulo 8 versículo 31. Escuchemos la palabra de Jesucristo. Dice: Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Repitamos otra vez el versículo 31. Miren qué interesante lo que nos está hablando Jesucristo. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Jesús les está dirigiendo la palabra a los que le han creído. La primera petición que les hace: si es verdad que crees en mí, persevera en mi palabra. Y esa petición nos hace a nosotros también Jesús. Si usted persevera, óigalo bien, hermano católico, en Jesucristo, está perseverando en su palabra. ¿Cuál es el secreto, hermanos? No fallar en la fe, mantenerse en la palabra de Jesucristo. Y mantenerse no significa un día sí, cuando me nazca, cuando me guste. No, hermanos, es cuando realmente tenemos que estar siempre en ese lugar. Y eso es permanecer, ese es mantenerse, hermanos. ¿Y qué significa mantenerse? Siempre. Mantenerse significa siempre, siempre. Y si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Oigan bien, hermanos, si se mantienen. Traducido en castellanos, si usted no lee la palabra de Jesucristo, ¿serán discípulos de él? No van a ser discípulos. Y si usted dice que va a ser discípulo, pero va a ser de mentira. Ponga ojo con esto, hermanos. Pongamos atención
en lo que nos está diciendo la palabra de Jesucristo. No es mi palabra, es la palabra de Jesucristo. Vamos a descubrir que venimos de ser creyentes y discípulos de Cristo, pero de mentira. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra, porque no queremos, hermanos, instruirnos, porque no queremos escuchar la palabra de Jesucristo. Entonces, vamos a descubrir que venimos de ser creyentes y discípulos de Cristo, pero de mentira. Pero que hasta ahora que estamos estudiando las Sagradas Escrituras, nos estamos haciendo discípulos, oigan bien, discípulos verdaderos. Ahora comprenden, hermanos, cuántos discípulos de Cristo hay falsos. Cuántas personas están reunidas en grupos en la iglesia y creemos que estamos haciendo lo correcto. Pero oigan bien, ahí estamos comprobando cuántos discípulos de Cristo hay falsos. Cuántos creyentes de bla, 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 de pura palabra, de pura mentira, hermanos. Pero Jesús dice, si ustedes perseveran en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, dice el Señor. ¿Y qué nos dará Jesucristo de regalo? Oigan bien, si usted persevera, se mantiene firme, oigan bien el regalo que Jesucristo dará. Y eso lo vamos a escuchar en San Juan capítulo 8 versículo 32. Escuchemos las Sagradas Escrituras. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Oigan bien, entonces, ¿cuál va a ser ese regalo? Van a conocer la verdad. Y ese es el regalo que Jesucristo da a todo discípulo verdadero, a todo discípulo que se mantiene firme. Traducido al castellano, hermanos, tú no le tendrás miedo a los protestantes. ¿Por qué? Porque estás conociendo la verdad, estás conociendo las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora no vas a predicarle a un protestante. ¿Por qué? Porque el protestante te va a engañar. En vez de que tú lo corrijas, él te engaña. Y peligroso que te lleve a la secta. Por eso es bien importante que nosotros los católicos, hermanos, podamos hablar de la apologética. Decirles los errores que están cometiendo ellos como protestantes. Bueno, vamos a leer también San Juan capítulo 8 versículo 47. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Jesucristo. El que es de Dios, oigan bien hermanos, oigan bien, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Oigan bien, entonces, si tú no escuchas la palabra de Dios, entonces, ¿qué dice las Escrituras? Que no sos de Dios. Pero aquel que escucha la palabra de Dios, ¿qué dice? Es de Dios. Entonces, hermano, yo te invito a que escuches la palabra de Dios. Pero hay muchos católicos que la escuchan, no predican la palabra de Dios. No la predican. Ustedes quieren ser de Dios. El que es de Dios escucha la palabra de Dios, la predica, le gusta, le agrada, la busca, la lee, la medita. Ese es de Dios, hermanos. Pero muchos no están predicando, hermanos, la palabra de Dios. Ojo, pero si ustedes no la escuchan, oigan bien, es porque no son de Dios. ¿Cómo va a creer, hermano, que usted me está diciendo esto, que no soy de Dios? No soy, yo le estoy diciendo, es la palabra de Dios. Escucha bien, hermano. El que no es de Dios, es normal que no lea la Biblia, que no le guste orar, no le agrada ir a misa. ¿Y cuántos católicos hay que no son de Dios? El católico, ¿por qué no defiende las cosas de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos que los protestantes hablen mal de nuestra madre? ¿Por qué dejamos que los protestantes puedan confundir a otro católico y decir que María tuvo más hijos, que la Eucaristía es Satanás? ¿Por qué no defendemos las cosas de Dios?
¿Por qué no defiendes la Eucaristía? Hermano católico, ¿por qué no la defiendes? ¿Por qué no defiendes la Santa Misa? ¿Por qué no defiendes el Santo Rosario? ¿Por qué no defiendes a nuestra Virgen María? ¿Por qué? ¿Por qué no la defiendes, hermano? Y nosotros, hermanos, nos quedamos callados. Tú tienes que defender la fe católica. ¿Con quién tienes que quedar bien? ¿Con Dios o con el mundo? Decídete. La palabra es muy clara. La palabra es muy clara. El que es de Dios, escucha la palabra. Pero el que no es de Dios, hermanos, no escucha la palabra de Dios. Y que nos quede muy claro, hermanos. O sea, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo la palabra. Y por eso es bien importante que nosotros la leamos. Es muy importante que tengas la Biblia en mano y que compares lo que yo te estoy diciendo. Tenemos que hablar la apologética. Y por eso nadie te habla de la apologética. No quieren hablar de la apologética, hermanos. No quieren enseñar la apologética. Y si tú la escuchas, hermano, predícala. Habla la apologética, defiende nuestra Iglesia Católica. Pero ¿qué pasa? No la estamos haciendo. No estamos haciendo lo correcto. El que es de Dios, defiende las cosas de Dios. Aquí no está diciendo, el que es de Dios, no le diga nada a su familiar, a su amigo. No. El que es de Dios, defiende las cosas de Dios, escucha la palabra de Dios. Y eso que nos quede muy claro en nuestra vida. Tenemos que entender la palabra de Dios. Tenemos que tomarla en nuestra vida y predicarla a los demás. Hay muchas personas que desconocen, hermanos, la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque nunca la enseñaron o nunca te la explicaron. Y por eso nosotros tenemos que predicar. Te lo voy a repetir. San Juan capítulo 8 versículo 47. Escucha bien, San Juan. No te lo estoy diciendo yo por mi propia parte, sino que te lo está diciendo la palabra de Jesucristo. Dice San Juan capítulo 8 versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sos de Dios. Oigan, entonces si usted no escucha la palabra de Dios, oiga bien lo que está diciendo la palabra, que no es de Dios. Pero el que la escucha, sí es de Dios. Y esto que nos quede muy claro, hermanos, muy claro como católicos. Y termino con este versículo, San Juan capítulo 5 versículo 39. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Que Dios te bendiga y no te olvides de suscribirte y darle like. Y también tus comentarios son muy importantes, hermano. Bendiciones para todos y nos vemos con otro video más. Bendiciones.